Hola, buenas noches. Estoy en la materia de historias de la educación física y les voy a hablar sobre el contexto nacional de la educación física desde los años 1940 hasta la actualidad, presentado por Rafael Alpuche Candelero, alumno del segundo semestre de Grupo A. Bueno, en los años 60 se basó más en lo que era en el enfoque deportivo. Su esencia era el método de proceso de enseñanza-aprendizaje que se enfocaba en los fundamentos deportivos como fútbol, básquetbol, voleibol, natación, etc. Una de sus aplicaciones fueron muy selectivas, ya que solo se fijaban en qué niños, en qué alumnos tenían la capacidad del talento deportivo, con una orientación o apoyo para ir progresando deportivamente y así tener más competitividad dentro de los torneos deportivos a nivel nacional. En los años de 1970, la actividad física se basaba en lo que es ejercicios. La educación física se definió en ese tiempo de los años de 1970, fue definida como el elemento de educación que utiliza sistemáticamente las actividades físicas. ¿Qué quiere dar a decir con esto? Nos habla de un proceso de educación que reutiliza los sistemas de actividades físicas o deportivas. Actividades físicas como correr, como saltar, como caminar, que eso incluye los movimientos básicos de cada persona y que en base a estas actividades físicas se van desarrollando poco a poco como alumno. En los años de 1980, en los años 80 mejor dicho, empezó lo que es la gimnasia. La gimnasia más bien se empezó a considerar en Alemania. Un educador físico alemán fue el primero en incluir la gimnasia como dentro del campo laboral de los educadores físicos. Antiguamente en la educación física se consistía en hacer gimnasia en los años 80 para que las personas aumentaran lo que es la fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia, ya que pues como conocemos la gimnasia nos da el fortalecimiento físico sobre nuestro cuerpo, sobre músculos, sobre brazo, nos da fuerza, nos da la capacidad de ser más ágiles, de tener más resistencia para actividades físicas y fuertes. Bueno, dentro de los años de 1990, la educación física como que fue evolucionando, cambió un poco su metodología hacia, hacia lo que, el enfoque hacia lo que era la educación física, hacia lo que se trataba de buscar con los alumnos. Se consideró lo que es habilidades motrices, lo cual en años anteriores no se veía, pero se empezó a tomar importancia a partir de ese año, con su contenido general, fragmento de contenidos de habilidades físicas y organización del esquema corporal. Se buscó el trabajo coordinado entre órganos, aparato y sistema. En los años 90, la educación o los sistemas educativos ya se basaron más en el estudio del cuerpo, en cómo el niño iba desarrollando su motricidad. Bueno, en los años 2000 mencionamos la necesidad de educación física. Nos referimos a una educación física integral. Como educación física integral, una educación física que en ese año integraba a cualquier tipo de niño. Los niños tenían que ser incluidos en cualquier tipo de actividades y capaces de poder mejorar habilidades motrices o corporativamente. Capaz de promover en los alumnos un conjunto de logros y saberes tales como las habilidades, el conocimiento y las competencias. Se buscaba que los niños fueran mejorando competitivamente y mejoren habilidades para tener un progreso exitoso dentro de ellos y a lo largo de su vida en su vida o proceso deportivo. Bueno, ahora en la actualidad del 2010 hacia acá, la educación física es un enfoque más didáctico, un enfoque no solo el jugar por jugar, es una disciplina que utiliza como ayuda, como herramienta, como guía los deportes y los incluye en las actividades
que van relacionadas con el ejercicio físico, y su importancia radica en beneficiar el desarrollo integral en la vida diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante actividades les damos integración o les damos bienvenida a cualquier tipo de deporte, para que el niño se vaya relacionando desde pequeño con los deportes y sepa qué habilidades posee para saber aprovecharlas y explotarlas al máximo en cada deporte. La historia de la educación física, como les decía, la historia en los años anteriores se basaba en ejercicios relacionados con la supervivencia, ya que antes las personas de antes, en la antigüedad, se dedicaban a lo que era caza de animales, para pesca, buscaban su comida para sobrevivir kilómetros y kilómetros, lo cual eso hacía que ellos corrieran kilómetros y tuvieran una condición física sin necesidad de hacer actividades fuertes. Descripción: la educación física posee dos enfoques específicos de enseñanza. El primero se encuentra ligado al rendimiento, mientras que el otro a la participación y a la inclusión. La educación física, como nos dice, posee datos o requerimientos específicos de enseñanza, en lo que encontramos que van ligados con el rendimiento, que buscamos que el niño busque o tenga más resistencia dentro de la participación de actividades. Una de las características es que tiene su origen en la prehistoria. La educación física, las actividades físicas se ven desde la prehistoria, de cuando el ser humano hacía uso de su cuerpo, de su motricidad, de su corporeidad para buscar sus alimentos, como decía, la pesca, la caza, el lanzar, el correr, el caminar, y sobre todo para poder sobrevivir, que pues en ese tiempo era lo más importante para ellos. El aprendizaje desarrollado. La educación física moderna tiene su origen en el siglo XIX, tanto en Suiza como Alemania. Bueno, el proceso o la evolución de la educación física se dio gracias a estos dos países. En Suiza y en Alemania fueron los dos primeros países revolucionarios, le podríamos decir, en los que se atrevieron a dar un método de enseñanza distinto que cambiaría para siempre la historia de la educación física. Dentro de la educación física se ha buscado la equidad. El intervenir en la clase de educación física con una perspectiva de género implica la construcción de valores, actitudes y formas de socialización que contribuyan al auténtico. Buscamos que dentro de los educadores físicos, dentro de los alumnos, existe una equidad, de que todos sean equitativos, de que hombres con mujeres jueguen revueltos y no sea solo hombres hombres y mujeres y mujeres. Hola maestra, muy buenas noches. Pues como mostrado en el video, no sale como tal mi grabación en vivo durante toda la presentación de mi tema. El motivo es por el cual yo pues no cuento con una computadora, y pues todo eso lo realicé a través de mi celular. De hecho, esta grabación que le estoy haciendo es a través de mi celular, para pedirle que por favor me acepte mi actividad, ya que pues sé que no cuenta con el requisito de que yo saliera en la grabación en vivo, pero quiero que me entienda de que no cuento con las herramientas, aún no cuento con una computadora que me es de útil ayuda, para realizar este tipo de trabajos, y pues todo lo realicé con mi celular, a través de mi celular, con todo el esfuerzo, lo cual fue lo máximo que pude hacerle, el grabarle, ponerle mi presentación sobre mi tema con mi audio, y le agrego este video pues al final, para que por favor me lo acepte y no me perjudique en mi calificación. Por favor, buenas noches.